¿Sientes que estás haciendo todo bien y aún así te sientes agotado? Yo también estuve ahí. Soy Lucía y esto es Seamos Realistas, un espacio donde analizamos lo que se dice en redes, lo aterrizamos con evidencia y lo convertimos en herramientas reales para tu día a día. Porque todos podemos ser nuestra mejor versión siempre y cuando seamos realistas. Hola, te doy la bienvenida un día más a Seamos Realistas, tu podcast de confianza, espero. El episodio de hoy va sobre las afirmaciones y no es un episodio cualquiera. Hace unas semanas publiqué un vídeo en el que hablaba sobre que me estaba saboteando y quería probar todas las herramientas que existen a día de hoy para controlar o cambiar esta tendencia de autosabotaje que tengo para cuando algo empiece a irme bien. Este último mes he estado probando las afirmaciones y vengo con cositas. Pero antes de contarte qué tal me ha ido y lo que he ido aprendiendo y cómo lo he ido haciendo yo, vamos a ir primero a entender qué son las afirmaciones. Y es que según la RAE, las afirmaciones son frases que aseguran o dan por cierto algo. Pero realmente, con esto ni tú ni yo hacemos nada. Así que vamos un poquito más hacia atrás y vamos a entender por qué estas frases que aseguran o que dan por cierto algo funcionan en nuestro cerebro. Lo primero que tenemos que entender del cerebro es que funciona por repetición. Vamos a recordar cuando, por ejemplo, aprendiste a montar en bici o a esquiar o a escribir o a hablar, a lo que sea. Cuando aprendiste por primera vez algo, para poder hacerlo bien, lo que tuviste que hacer es repetirlo muchas veces. Por ejemplo, para aprender a escribir tuviste que repetir muchas veces el movimiento mecánico que tenías que hacer con la mano. Para montar en bici tuviste que aprender a tomar el equilibrio encima de la bici y así, repetición tras repetición, acabaste aprendiendo a montar en bici, a escribir, a hablar. Porque para hablar también hay que repetir y tu cerebro tiene que interiorizar esos movimientos que tiene que hacer o esos músculos que tiene que mover de la lengua para que tú la pongas de una manera o de otra. Entonces al final todos coincidimos en que el cerebro aprende a base de repetición. Y lo mismo pasa con tus emociones y con tus creencias. Y es que cuanto más te repites que una situación te enfada, que una situación te produce ansiedad, que una situación te entristece, o al revés, que una situación te alegra mucho, que una persona te pone súper feliz, si te repites constantemente que eres capaz de todo, o que no eres capaz de nada, que vales mucho o que no vales nada. Y tu cerebro acaba mecanizando el llegar a esa emoción o el encontrar esa creencia, la justificación de esa creencia. ¿Por qué? Porque aparte de que el cerebro funciona por repetición o aprende por repetición, nuestro cerebro siempre va a querer darnos la razón. Esto quiere decir que si yo siempre me repito el cielo es rojo, 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 llegará algún día en el que cuando alguien me pregunte de qué color es el cielo, sin cuestionarlo, sin parpadear, sin pensar ni un solo segundo, voy a decir rojo. Y esto es lo mismo con las creencias. Si yo me repito diariamente no valgo, no valgo, no valgo, no valgo, no valgo, cuando llegue un momento en el que yo tenga que demostrar mi valía, mi cerebro siempre va a ir a lo que ya tiene mecanizado, que es no valgo. Y aquí es donde entran las afirmaciones o donde entra el trabajo de las afirmaciones. Y es que supuestamente la manera de modificar estas creencias o la manera como de no modificar creencias, porque vamos a seguir el hilo de reeducar el cerebro, ¿no? Pero la manera de reeducar el cerebro para buscar otras creencias, otras realidades, puede ser mediante las afirmaciones. Y es que lo que haremos será repetir de manera muy frecuente pensamientos constructivos y positivos hasta que nuestro cerebro los acepte y los integre como una realidad. Básicamente, hacerlo mecánico. O sea, si yo te digo, escríbeme la palabra corazón, sin pensar, tú vas a escribir corazón con las Cs como tú las dibujes, las Os como tú las dibujes y las Zs como tú las dibujes, de siempre. Y va a ser un movimiento mecánico, no vas a tener ni que pensarlo. Ahora, si yo te pido que escribas con un tipo de caligrafía específica, entonces ahí sí que vas a tener que estar un poco más de tiempo, te llevará un ratito más, la primera igual te sale feísima, pero con el paso del tiempo, si practicas esa manera de escribir, esa caligrafía específica, con el tiempo te saldrá mecanizada y no tendrás ni que pensar en cómo poner la muñeca, cómo poner el pincel para que te salga la O como te tiene que salir, o la Z.
De ahí que sea tan importante el repetir constantemente esa afirmación, esa frase positiva, para que nuestro cerebro la integre, mecanice esa conexión de si me pasa esto, por ejemplo, pongamos. Te voy a poner un ejemplo mío con cosas que me están pasando ahora con el podcast y con las redes sociales. Si yo tengo una publicación con, me lo invento, 200 visualizaciones y solo 2 likes, hace un tiempo mi cerebro iba directamente al es que no valgo, es que no interesa a nadie, es que nada de lo que digo importa, no soy suficientemente interesante o buena como para que a la gente le interese esto. Y te voy a hacer un pequeño spoiler de lo que viene al final y de lo que ha sido mi experiencia a lo largo de este mes y algo que llevo haciendo las afirmaciones diarias. Y es que ahora mi cerebro ya no va tanto al buah, es que no valgo o buah, es que no soy suficientemente interesante. Ahora, poco a poco, mi cerebro va más encaminado al este tipo de vídeo no ha funcionado. No por mí, sino porque a la gente o no lo he subido a la hora adecuada o no he puesto el hashtag apropiado para el algoritmo o vete tú a saber por qué. Ya no estoy abrazada a la creencia de que no valgo o de que no soy suficiente. Ya estoy abrazada a otra cosa. Ya me abrazo a algo más positivo que me quita la sensación de sentirme mal. Entonces, por eso las afirmaciones tienen un papel tan importante, porque es que al final nuestro cerebro no debate y es de absolutos. Es decir, si yo todos los días a mi cerebro, si yo todos los días me repito a mí misma, el cielo es rojo, el cielo es rojo, el cielo es rojo, ya sea verdad o mentira, me voy a acabar creyendo que efectivamente el cielo es rojo. Mi cabeza nunca va a intentar debatir conmigo el ¿estás segura de que el cielo es rojo? En plan, no sé, hátelo mirar. Si me lo repito tantas veces, será porque es verdad. Y lo mismo con los pensamientos que tenemos sobre nosotros, lo mismo con las creencias que tenemos. Si todo el rato estamos en el no, es que yo no valgo, es que no valgo, es que no valgo, mi cerebro no va a decir, hey, espera, ¿estás segura? No, lo que va a hacer es decir, vale, esto es la realidad absoluta, no voy a debatir contra esta información, lo integro dentro de la parte del subconsciente y digo, vale, esta es una verdad absoluta como un templo, ya está. No lo debato y cada vez que salga una situación en la que yo pueda conectar con esta emoción, saldrá el no valgo. En vez de el, bueno, pues esto será por un tema de algoritmo, esto será que este vídeo no ha cuajado porque no he utilizado el hook adecuado o lo que sea. Entonces, durante este mes yo lo que he estado trabajando es en generar una frase que para mí me sirviera para cambiar de el no valgo, no soy suficiente y que mi aparición en redes sociales me va a causar mucho estrés, pues convencer a mi cerebro de que nada de eso es real. De que lo que es real es que lo que tengo que decir es importante, lo que tengo que decir es relevante, que hay mucha gente a la que le apetece escuchar este tipo de contenido y que estar en redes sociales y publicar el podcast de manera constante va a venir acompañado de calma. O por lo menos no va a suponer un estresor en mi vida. Entonces lo que se supone que tenemos que hacer, o lo que dice la teoría que se debe hacer es, tú no puedes trabajar con tu subconsciente así como así. No puedes coger, sentarte y decir, vale, activo el botón del subconsciente para trabajar con ello. No. Entonces la manera de llegar al subconsciente es manteniendo a nuestra parte consciente del cerebro ocupada la mayor parte del tiempo que podamos en estos pensamientos o en estas frases pues positivas, que nos animen, estas frases constructivas. Y normalmente se suele decir que los mejores momentos para hacer o repetir estas frases, estas afirmaciones, son o bien nada más despertarte o bien antes de dormir, cuando la línea entre el consciente y el subconsciente está más desdibujada. ¿Sabes ese momento en el que te estás yendo a dormir y estás teniendo una conversación con alguien y de repente tú eres consciente de que no estás diciendo cosas que tengan sentido, pero tampoco eres del todo capaz de parar el flujo de tus palabras? Ese estado en el que dices, no sé qué estoy diciendo, estoy muy cansada, por Dios, que alguien me deje dormir ya. Pues supuestamente en ese momento se dice que es el momento idóneo para repetir las afirmaciones. Ahora, ¿qué pasa? Entre tú y yo. Como yo me meta en la cama, a mí no me da tiempo. La mayoría de los días no me da tiempo a llegar a ese punto de estoy dormida pero estoy despierta. No, yo rozo la almohada y caigo noqueada. Pero bueno, ahora te contaré qué es lo que he estado haciendo yo este mes y qué es lo que he ido averiguando. Otro punto importante a tener en cuenta
son las emociones. Y es que nuestra parte consciente del cerebro sí que entiende de colores, imágenes, reglas. Por ejemplo, si la luz está en rojo, tú no puedes pasar. Ya está. Si ves una señal de stop, tú tienes que parar. Eso es lo que entiende la parte consciente de nuestro cerebro. Pero la parte subconsciente entiende de emociones y sensaciones. Por eso, cuando creamos una afirmación, cuando creamos nuestras frases de afirmación, tenemos que asociarlas a una emoción muy potente. Te voy a poner un ejemplo que yo creo que es bastante claro y visual. Y es, ¿sabes esa comida que tiene una textura muy específica? Que no necesitas ni probarla, igual no la has probado en tu vida, igual la has probado solo una vez, pero no necesitas volver a probarla para saber que la textura es que no puedes con ella. O sea, es superior a ti. Y puede ser que cocinado de otra manera te guste, que mezclado con otra cosa ni tan mal, pero como sea solo esa comida con esa textura, es que no puedes, por el motivo que sea, te recuerda a una vez de pequeño, lo que sea. Pues eso es una asociación de sensaciones que está haciendo tu cerebro que te causa rechazo a esa comida. Porque, seamos realistas, igual el sabor de la ostra ni tan mal. No es que no te disguste, pero es la textura. Es así blandurrio, mojado, que dices, es que no. Y muchas veces ese rechazo a la textura no es porque no nos guste la textura en sí, sino porque hacemos una asociación a otro momento en el que una textura parecida, que no tenía por qué ser la de una ostra, nos ha dado asco. Y nuestro cerebro dice, esto no es seguro, o sea, sentirse así no es bueno, no nos gusta, no volvemos a comer esto, socorro. Y así es como dejas de comer ciertos alimentos. Porque tu cerebro dice, vale, esto no nos gusta, nos causa rechazo porque esta textura, ¡iuc! Así que nunca más. Es que es muy interesante el tema de las asociaciones de sensaciones y cómo estas nos hacen rechazar ciertas cosas, alimentos, situaciones. Pero a lo que veo con este ejemplo es que cuanto más te emocione un evento o cuanta más emoción saque en ti una situación, ya sea pues comer por primera vez un brócoli, que a quién le gusta el brócoli, por cierto, pero cuanta más emoción haya asociada a un evento y la emoción sea más grande, como por ejemplo pues mucho miedo, mucho enfado, mucha alegría, cuanta más emoción se asocie a ese evento, más se integra en nuestro subconsciente. De ahí que, por ejemplo, los terrores nocturnos cuando erais pequeños, si no se han hablado y se han tratado a lo largo de vuestra adolescencia e infancia, pues probablemente a día de hoy sigas teniendo cierto miedo a, por ejemplo, la oscuridad o a los perros o a los payasos, porque hay una emoción muy fuerte por detrás asociada. Y ya ni hablemos del estrés postraumático, pero bueno, se entiende a lo que vamos, ¿no? ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque para que las afirmaciones funcionen, no vale con decir 4 frases por la mañana como si fueras un disco rayado. O no vale con... Mejor, que esto yo lo hacía, ¿vale? No vale con entrar en Pinterest, buscar afirmaciones para el estrés y repetirlas como una cacatúa por las noches antes de dormir. Con eso no vale. ¿Y por qué no vale? Porque esas palabras no mueven nada en ti. Tú no tienes ninguna emoción asociada a ellas. Entonces, por mucho que te las repitas, con esto digo que no vaya a funcionar. Digo que si funciona va a ser más lento. Y que la manera teórica de que esto funcione y de que las afirmaciones funcionen bien es asociando una emoción a la afirmación que estamos repitiendo. Entonces vamos a hacer un pequeño recap, vamos a hacer un pequeño resumen de por ahora lo que llevamos. Las afirmaciones tienen que ser positivas, son frases que dan por cierto algo o que algo es realidad. Hay que repetirlas porque el cerebro funciona a base de repetición. Hay que asegurarnos de que le estamos diciendo algo realmente positivo porque nuestro cerebro va a absorber toda esa información, ya sea verdad o mentira, así que más vale sea positivo. Y tenemos que añadirle una emoción para que realmente se integre lo antes posible. Y por último, una que me ha gustado bastante y lo he sacado de un libro que igual no os esperáis, pero lo he sacado de la Biblia.
Y es que hay un punto que me parece muy importante de las afirmaciones, de las oraciones, y es el punto de cree que has recibido y recibirás, que es algo antiquísimo, es algo que se ha repetido a lo largo de toda la historia. Y en la Biblia dice, todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Más allá de religión sí, religión no, quiero enfocarme en el punto importantísimo que también aparece en todas las religiones, que es la convicción o afirmación de que ya tienes lo que estás pidiendo, de que sabes que lo vas a recibir, de que sabes que eso va a llegar. O no tanto de que sabes que eso que estás pidiendo va a llegar, pero que sabes que eres merecedor de que llegue. Y es que no creo que en esta frase específica, no creo que en esta frase se hable sobre creer en una entidad superior, sino de creer que somos merecedores de recibirlo, o de que existe la posibilidad de recibir lo que estamos pidiendo. Porque en el momento en el que aceptas esa realidad como tu verdad, en el momento en el que aceptas que eres merecedor de recibirlo, que realmente crees con convicción que puedes recibir lo que estás pidiendo, en ese momento como que la parte subconsciente de tu cerebro se pone a trabajar en buscar todas esas oportunidades, entre comillas, para entregarte lo que estás pidiendo. Pero bueno, creo que todo este tema de el creer que recibirás y el soltar el control de esa oración o ese momento de oración da para otro episodio completamente distinto. Entonces, bueno, después de toda esta teoría, después de toda la chapa que te he dado sobre cómo nuestro cerebro integra las afirmaciones y cómo las hace realidad en nuestro cerebro, vamos a mi caso, a qué he estado viviendo yo estas primeras semanas. La primera semana fue interesante. Fue interesante porque fue la semana que hice la primera frase de afirmación, que en mi caso era ser exitosa en redes sociales con mi podcast no me va a dar más trabajo. Y si ya has visto varios vídeos sobre temas de afirmaciones y cómo generar tus afirmaciones, detectarás un fallo. Si no, ahora te lo explico. Entonces yo esta primera semana lo que estuve haciendo fue todas las mañanas, nada más despertarme, yo tengo mi rutina de me levanto, voy al baño, me lavo los dientes, me lavo la cara y mientras me estaba lavando los dientes y lavándome la cara, yo iba haciendo estas afirmaciones, entonces todo el rato. Y en principio, bueno, bien, pero luego a raíz de un estudio que estuve leyendo me di cuenta de que mi frase pues no era del todo correcta. Huelga decir que no noté ningún cambio y no he notado ningún cambio a lo largo de todo este mes y algo que llevo con las afirmaciones. Pero bueno, volviendo al tema de la frase, cuando yo me di cuenta, o sea, estuve leyendo un artículo y ponía algo así como que las afirmaciones tienen que ser afirmaciones absolutas. No puede ser una afirmación negativa. ¿Y a qué me refiero con una afirmación negativa? Pues que no, tu afirmación para que funcione no puede tener ningún tipo de negativo. Por ejemplo, la frase que yo había hecho de ser exitosa con mi podcast no me va a traer más trabajo. Porque ahí, quieras que no, tu cerebro se está enfocando en el más trabajo. Esto es como cuando, no sé si os ha pasado alguna vez, a mí sí, porque yo era un poco petarda de pequeña, y entonces pues estaba montando en bici y mi padre siempre me decía, Lucía, no te fijes en el árbol, fíjate en la carretera, fíjate en dónde vas, fíjate por dónde vas y no te pongas mirando al árbol porque al final te vas a chocar con el árbol. ¿Y qué le pasaba a la pequeña Luchi cada vez que se montaba en bici? Que me ponía a mirar los árboles y siempre me acababa dando con algún árbol. Y esto muestra perfectamente lo que hace nuestro cerebro con el foco y es, donde pongas el foco, ahí vas a ir. Aunque no te quieras chocar con los árboles, aunque no quieras darte contra ese muro, si pones el foco en el muro te vas a dar. Y lo mismo pasa con esta frase, o lo mismo pasaba con esta frase. Yo me estaba enfocando en más trabajo. Aunque yo hubiese dicho, no me va a dar más trabajo. Era como si yo cuando estaba montando en bici, yo dijera, no me voy a dar con el árbol, no me voy a dar con el árbol, no me voy a dar con el árbol. Y aún así, no dejaba de mirar el árbol. Pues si me enfoco directamente al árbol, si mi foco en mi frase que me estoy repitiendo día tras día es más trabajo, más trabajo, más trabajo, mi cerebro, ¿qué va a buscar? Efectivamente, lo has adivinado, más trabajo. Así que esa frase decidí cambiarla, modificarla ligeramente a el éxito en mi podcast viene acompañado de la calma. Y esta ya fue la segunda semana, en la que además
leí lo de asociar las emociones. Así que durante la segunda semana, además, intenté asociar esa sensación de éxito, de seguridad, de tranquilidad. Entonces, mientras me estaba lavando la cara y me lavaba los dientes por la mañana y por la noche, yo me repetía: el éxito de mi podcast viene acompañado de la calma. Y mientras me lo iba diciendo, iba intentando entrar en un estado de emoción en el que yo sintiese calma, en el que sintiese tranquilidad. Todo el rato enfocándome en estar calmada, en estar relajada, en disfrutar. Entre el disfrute y la calma, ¿vale? Y yo aquí en las notas sí que es cierto que tengo puesto que no notaba ningún cambio. O sea, yo no me he despertado ninguna mañana diciendo: ¡wow! Ya no me siento para nada agobiada, me encanta. No. Esto ojalá fuese así, pero no. No he notado ningún cambio a nivel fisiológico ni a nivel real, a nivel palpable, pero, y aquí viene el gran pero del episodio y del podcast de hoy y del estudio que he estado haciendo este último mes, y es que me he dado cuenta de que por algún motivo yo he estado siendo más constante con las publicaciones en redes sociales y he estado siendo más constante con la publicación de episodios de manera semanal. Y esto es algo que antes a mí me costaba muchísimo. Cuando me estaba preparando este episodio y viendo pues un poco las notas sobre pues cómo me ha ido cada semana con las afirmaciones, qué he ido aprendiendo, qué cosas iba añadiendo y quitando, en ningún momento pongo me siento más preparada para publicar más o me siento más merecedora de estar en redes sociales. En ningún momento pongo eso. Pero sin embargo, me he dado cuenta, y cuando estaba preparando el episodio me di cuenta de que el estrés que me producía pensar en publicar un episodio o el estrés que me producía el tener que sentarme a grabar distintos reels para subir a redes sociales ya no existe. O sea, la reticencia que yo tenía antes a sentarme delante de la cámara o a coger el teléfono y ponerme a grabar TikToks o vídeos para Instagram ya no existe. O sea, ese freno ya no está. Y me parece curiosísimo porque en ningún momento me desperté yo diciendo: me siento como nueva. No. Sigo siendo yo. No ha caído ninguna estrella del cielo. No me he despertado una mañana con la cara brillante. No. Ha sido un cambio muy sutil. Casi imperceptible. Y de hecho, tengo aquí las notas de varias semanas en las que digo: no noto nada. Pues, no sé si estará funcionando, si no lo está. Y fue gracias a mi agenda del éxito, que podéis comprarla en el link en mi biografía, ahí la tenéis. Pero fue gracias a la agenda del éxito que de repente me di cuenta de que llevo un mes o más de un mes publicando contenido en redes sociales 4 o 5 veces a la semana. Que yo antes no publicaba prácticamente nada en redes sociales y publicar un episodio a la semana era algo que me costaba horrores. De hecho, publicaba un vídeo cada 2 semanas y eso me producía bastante estrés y era un momento de mucho agobio para mí. Y sin embargo ahora grabo 2 o 3 episodios a la semana, tengo ya para cada episodio 5 vídeos grabados para subir en redes sociales y lo estoy disfrutando y estoy tranquila. Y claro, la parte más científica, más analista de mi cerebro dice: bueno, Lucía, seguro que tiene que ser por otra cosa. Habrás trabajado menos, habrás tenido menos trabajo, lo que sea. Y no es así. He seguido con la misma carga de trabajo. Sigo en 3 o 4 proyectos. Estoy ahora mismo con bastante trabajo y muy exigente. Y sin embargo, el podcast no me está suponiendo, ni el podcast ni las redes sociales, no me está suponiendo el nivel de estrés que me suponía hace 2 meses, hace 3 meses, durante la operación. Cuando me operaron, que yo estaba operada, que yo estaba en casa, estaba en este mismo sofá, en esta misma posición, pero con la tele. Y me suponía muchísimo estrés tener que ponerme a grabar, tener que
pensar qué iba a decir, qué iba a contar, ponerme a hacer publicaciones en redes sociales. Era algo estresante para mí. Y sin embargo, esa sensación que yo tenía asociada al podcast se ha desvanecido por completo. No creo en las casualidades, no creo que habiéndome pasado un mes trabajando y siendo muy consciente con el tema de las afirmaciones, no creo que sea casualidad que la emoción y la creencia que yo tenía asociada a todo esto, a todo este proyecto, se hayan desvanecido. Pero también creo que igual sería interesante estar una temporadita más viendo qué tal me va y de seguir probando, ¿no? Qué tal me van con las afirmaciones. No solo en el área del podcast, sino, oye, pues en otras partes de mi vida en las que claramente también tengo alguna creencia limitante por ahí que pues me sabotea. Entonces, ¿cómo lo he estado haciendo yo? Bueno, ya te lo he dicho, repitiéndome durante... No son más de 5 minutos, 10 minutos, lo que tarde en lavarme los dientes y lavarme la cara. Y mientras lo estoy haciendo, no tiene que ser en alto. Yo no estoy gritando en mi cuarto de baño, mi podcast me da... porque no. Yo en la cabeza, sintiéndolo, repitiéndolo, son 5 o 10 minutos al día. No lo tienes que hacer en alto. Y además, si te da vergüenza hacerlo en alto, no tienes por qué hacerlo porque lo haces en tu cabeza. Sobre todo, lo importante es la emoción que le asocies. Y no te esperes un gran cambio. No esperes despertarte un día sintiéndote una persona nueva o que se te caiga una estrella del cielo y digas, esta es la señal, porque no es así. Al menos en mi caso ha sido muy sutil, muy imperceptible casi. Si no llega a ser porque tenía apuntado todos los logros de, oye, he ido publicando todos los días y tal, creo que no me hubiera dado cuenta. Y en parte creo que eso es un poco como la magia, ¿no? De las afirmaciones y de por qué a la gente le gustan tanto. Porque funcionan de manera casi que no eres ni consciente de ello. Así que para acabar el episodio de hoy, yo creo que a esto de las afirmaciones y de la capacidad que tienen de modificar o reeducar al cerebro en las creencias limitantes que tenemos, creo que le voy a dar un 9 sobre 10 porque me han funcionado muy bien. Las he podido integrar en mi rutina de una manera súper fácil y muy cómoda. O sea, no he tenido que cambiar mi rutina ni despertarme 5 minutos antes ni nada por el estilo para poder meterlo. Ha sido algo fácil, algo cómodo, que no me ha supuesto más estrés. Así que sí, yo le pongo un 9 sobre 10, incluso un 10, ¿eh? Estoy a punto... Sí, le voy a poner un 9,5 a las afirmaciones porque creo que me han funcionado muy bien y a las pruebas me remito. Estoy subiendo mucho contenido, estoy subiendo episodios semanales y sobre todo es que no me siento estresada, no me siento agobiada por ello. Así que ha funcionado muy guay. El mes que viene, por petición popular, haré el episodio sobre las meditaciones y cómo pues los distintos tipos de meditación que hay y si me funcionan para reescribir ciertas creencias limitantes. Así que, a modo de resumen, para hacer las afirmaciones y que a ti te funcionen como me han estado funcionando a mí, lo primero, tienen que ser frases que tú asocies, que tú generes, que sean afirmativas absolutas y que te enfoques en lo que sí quieres conseguir, no en lo que quieres dejar atrás. Debes repetirlas, cuanto más mejor. Yo lo he repetido por la mañana y por la noche. No necesariamente justo antes de dormir o justo después de despertarme, sino cuando podía, cerca de la hora de despertarme o cerca de la hora de dormir, aunque también lo he repetido algún día a mediodía o cuando me acordaba. Y sobre todo, darle emoción. No es tanto la frase que le metes, sino la emoción que asocias a esa frase. Y por último, si estás esperando un cambio muy palpable, ¿cómo decirlo? Es que la palabra que me sabe es como efecto wow, ¿sabes? Efecto, o sea, si esperas sentir fuegos artificiales y petardos, las afirmaciones, al menos a mí, durante un mes, eso no es lo que siento. No siento que el cambio haya sido fuegos artificiales, sino que ha sido como una pequeña chispita, chiquitita, ¿sabes? Así que voy a dejarlo por aquí. Espero que te haya interesado mucho este episodio, espero que te haya gustado mucho. Como siempre te digo, no hace falta que hagas todo lo que te digo en el episodio, pero bueno, creo que en este episodio, más que ningún otro, ponerlo en práctica para mí ha sido algo que no me ha costado
que no ha supuesto un cambio drástico de rutina y que, sin embargo, sí que estoy viendo los cambios, sí que estoy viendo las diferencias, sí que estoy viendo el avance. Y eso está muy guay porque no es estresante, no modifico mi rutina, mi día se queda tal y como está, solo añado la repetición de un par de frases por las mañanas y por las noches, en un momento en el que además tampoco tengo nada mejor que hacer. O sea, podría estar en silencio lavándome los dientes y en vez de eso estoy repitiendo mentalmente que estoy a salvo y que voy a encontrar karma con el éxito de mi podcast. Así que bueno, te recomiendo mucho que los pruebes. Si tienes alguna duda, algún problema, alguna pregunta sobre cómo generar las afirmaciones, escríbemelo y si quieres te hago un episodio más concreto sobre cómo escribir tus afirmaciones. O al menos qué he hecho yo para poder escribir afirmaciones que me hayan funcionado y que me estén funcionando. Y como siempre, si este episodio te ha gustado, suscríbete porque a mí me va a ayudar muchísimo a seguir creando contenido para este canal. Y si ya puedes compartirlo con alguien a quien creas que este tipo de contenido le va a funcionar o le puede ayudar, yo te lo agradezco un montón. Así que nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio muy chulo y a finales del mes que viene te vengo con el episodio sobre las meditaciones, en el que hablaremos sobre qué tal funcionan las meditaciones para modificar las creencias limitantes que tengamos. Nos vemos. ¡Chao! Y hasta aquí el episodio de hoy. Te animo a poner en práctica lo que hemos hablado, aunque solo sea con un pequeño gesto. Recuerda que no hace falta hacerlo perfecto. Lo importante es empezar. Si crees que este episodio puede ayudar a alguien, compártelo. Yo te lo agradezco un montón. Y si te apetece, pásate por Instagram o TikTok, que me encantará leerte y seguir hablando por allí. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!